La serie de Forza Horizon nos ha hecho vivir la serie insignia del simulador de Xbox de una forma completamente distinta. Es un mundo abierto con más estilo y actividades por hacer. Aquí no se trata solo de ser el primero, es más importante disfrutar el camino y divertirse y vernos geniales mientras lo hacemos. La serie ha sido popular desde la primera entrega, pero ahora que sabemos que el próximo juego se situará en México, no podríamos estar más emocionados. Acompáñanos en estos 37 datos de Forza Horizon 5, a modo de previo para averiguar por qué deberías entusiasmarte también. Hola, yo soy Oscar, de Atomic KO, y antes de que comience el video, te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Forza Horizon 5 está siendo desarrollado por Playground Games, estudio que creó la franquicia en 2012 para Xbox 360 y que en este entonces además está desarrollando la nueva entrega de Fable. No es que esperemos ver autos en Fable, pero este estudio sí que sabe hacer mundos abiertos que se sienten vivos. Una de las novedades más atractivas, por lo menos para los mexicanos, es que Forza Horizon 5 se situará en México, la versión de México de Playground. Ya vimos el mapa y en realidad no se parece mucho a lo que conocemos, es una Pangea recargada, por así decirlo. En sus palabras, eligieron esta locación por sus paisajes diversos y variados. Inicialmente había dos rumores comunes sobre la ubicación del juego. Unos aseguraban que sería en México, mientras que otros creían que sería en Japón. Algunos fans de la serie estaban tristes cuando confirmaron la verdadera ubicación, pues creían que México se componía principalmente de desiertos. ¿Han visto mucho Speedy González o algo por el estilo? Afortunadamente, Playground les enseñará geografía a varios de sus fans, revelando la rica diversidad de ambientes que tenemos en México. ¿Qué tan variado? El equipo de Forza Horizon cuenta 11 biomas en total, incluyendo cañones, costa tropical, granjas, montes áridos, jungla, desierto viviente, costa montañosa, desierto de arena, pantano, urbano y volcánico. Ningún otro juego de Forza había tenido tantos biomas, y es que México fue una gran elección. Para escoger un país real y convertirlo en pistas divertidas ya es una tradición para la serie de Forza. En Forza Horizon 4 exploramos partes del Reino Unido, incluyendo Inglaterra y Escocia. La tercera entrega se ubicó en Australia. Forza Horizon 2 nos sitúa en la región del sur de Francia y el norte de Italia, mientras que la primera entrega, el mapa fue en Colorado, Estados Unidos. El mapa de Horizon 5 es el más grande que ha hecho el equipo de Playground Games hasta ahora. Playground asegura que este mapa es 50% más grande que el de Forza Horizon 4, que de por sí ya era bastante grande. Para tener mayor realismo de los ambientes, una parte del equipo de Playground vino a México para capturar datos de la luz y el cielo y para ponerse una pedota de su vida con tequila, me imagino. Usaron la técnica de fotogrametría para definir con gran precisión la forma y dimensiones de los escenarios mexicanos, y esto incluye incluso las piedras en los volcanes. A eso es a lo que yo llamo realismo. En la versión de Xbox Series, el equipo de Playground incluso está orgulloso del gran detalle que lograron en cada espina de los cactus. Y por si fuera poco, este es el primer juego de la franquicia que es compatible con Ray Tracing en los autos, aunque esto solo estará disponible en Forza Vista. Hay diversos mexicanos que participaron en el desarrollo de Forza Horizon 5. Aquí destacan diversos artistas que crearon los murales del juego, como Farid Rueda y Raúl Urias. También diversos músicos mexicanos participaron en el soundtrack del juego, aunque aún no han especificado los nombres. Habrá también personajes mexicanos en el juego, donde destaca Ramiro. Ramiro cobra vida gracias a Abraham Vega, un famoso actor de doblaje mexicano. El equipo de Playground está muy orgulloso de su participación y algunos incluso aseguran que es el detalle más mexicano que tienen. Bienvenida a Uxmal. Look out for the flamingos. Uno de los puntos más fuertes de Forza Horizon 5 son los ambientes recreados de México, y aquí listaremos varios de los que ya sabemos que estarán. El primero es Uxmal, una antigua ciudad maya localizada en Yucatán, México.
Siguiendo con las ruinas estará Teotihuacán, importante ciudad prehispánica de Mesoamérica que se sitúa en el Estado de México. También se confirmaron los Atlantes de Tula, 4 figuras de la cultura tolteca que descansan en la zona arqueológica del mismo nombre, en el Estado de México también. En los trailers también hemos alcanzado a ver las reconocibles formaciones de piedra de Cabo San Lucas en Baja California. Y hablando de formaciones de roca, Playground conoció las de las Valles de las Ranas y sabían que tenían que tenerlo en su juego y así fue. Sin duda, lo que más ha robado los reflectores es la recreación de Guanajuato. Playground está entusiasmado con las pistas subterráneas que han creado alrededor de esta mítica ciudad mexicana. Ahora, el equipo de Playground se enorgullece de lo que ellos llaman nuestra Oaxaca. Se trata de su propia recreación de este estado mexicano, con una serie de granjas que se inspiraron en este estado. Otros sitios que hemos alcanzado a ver en el mapa son Ekbalam, Tulum, las Cascadas de Agua Azul y Misión de Mulegé. Aún faltan algunas semanas para el lanzamiento de este juego, así que seguramente habrá más sorpresas de lugares que se irán revelando mientras nos acerquemos a la fecha de estreno. Y por cierto, para acercarse más al realismo del juego, el equipo de Forza también incluirá los característicos baches de nuestro hermoso país. Gracias, pero no gracias. Sin embargo, estos serán solo estéticos, así que no te preocupes, aunque pases con tu hermoso Mercedes por encima de un agujero del tamaño de una emergencia de Gears, aquí no pasó nada. Ojalá si fuera una vida real. Y hablando de características mexicanas, los fans de Forza Horizon abrieron una petición para que se incluyan los famosos Tsuru que pululan en México. Aquí hay mucha pasión para que se vea y se sienta como México. Así se siente México. Hasta ahora, por lo menos ya sabemos que sí veremos los famosos taxis en la versión final del juego. ¡Qué icónico! El equipo de Playground ha puesto un gran énfasis en los detalles mexicanos del juego. Por ejemplo, si pones atención en los ambientes notarás que hay puestos de aguas callejeros, sillas y mesas de plástico y hasta techos de lámina. Nada más falta que las sillas digan Sol y Coca-Cola y esas cosas. Ahora, una de las características más importantes de Forza Horizon 4 fueron las estaciones que iban rotando mientras el jugador iba avanzando. Las 4 estaciones regresan para este nuevo título, pero ahora y además, Forza Horizon 5 nos presenta un nuevo sistema de clima local, donde diversos tipos de clima aparecerán al mismo tiempo en el mapa. El jugador, por ejemplo, podrá ver una tormenta tropical a lo lejos o tener que vivirla al conducir. Visualmente también hay más detalles. Por ejemplo, las hojas reaccionarán al clima. Otro punto muy destacable de Horizon 4 fueron las carreras tipo Showcase, las cuales nos permitían competir contra un tren, varias motos y hasta subirnos a un famoso Warthog para experimentar una carrera sin igual en el universo de Halo. Sabemos que Forza Horizon 5 tendrá de estas carreras, pero no nos arruinaron la sorpresa con detalles. ¿Acaso competiremos contra peceros con prisa? ¿O tendremos una brutal carrera en el tráfico de la Ciudad de México a hora pico y con la increíble velocidad de 0 km por hora? Sin duda ya queremos verlas. Otro gran detalle de Forza Horizon 5 es Horizon Arcade, una serie de minijuegos que cambiarán fuertemente la jugabilidad. Uno de los que se mostraron fue Piñata Pop, donde un aeroplano irá tirando piñatas y los corredores deben romper tantas como puedan. También se introdujo el Event Lab, sitio donde podremos crear nuestras propias carreras y modos de juego. El equipo de Xbox ha venido a grabar comerciales en Veracruz para Forza y para lograrlo cerraron algunas calles. ¡Veracruz! ¡Mi tierra, mi tierra! Recientemente se reveló la portada del juego. En ella vemos un Mercedes AMG One y un Ford Bronco de 2021. Bueno, ¿y cuándo podremos visitar esta versión de México con tantos autos de lujo y baches mágicos? Forza Horizon 5 se lanzará el 9 de noviembre de 2021 para PC, Xbox One y Xbox Series. Lo mejor es que estará disponible desde el primer día en Game Pass. Aunque si te sientes con dinero, la edición premium del juego llegará el 5 de noviembre, unos cuantos días antes del lanzamiento oficial. Y así es como terminamos con los 37 datos que hasta ahora sabemos de Forza Horizon 5. Ahora cuéntanos, ¿te emociona este nuevo juego? ¿Qué otras ubicaciones de México crees que podríamos ver? ¿Qué país te gustaría que tuviera Forza Horizon 6? Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho por el amor de Dios y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Una vez más,
Yo soy Oscar de Atomic KO y nos vemos hasta la próxima. Bye.